Bien, saludos cordiales, estimados estudiantes, y te voy a pedir un poquito de paciencia porque aquí estamos en la sesión A, bueno, sí, en la sesión A, pero un poquito de paciencia para hacer unos ajustes. Esto es debido a, todo esto, estimado estudiante, es debido a, justo a verse acá, un poco de paciencia, acá estamos, te estoy sugiriendo un poquito de paciencia. Estamos haciendo los ajustes correspondientes. Esto es por la desconexión, pues, que tuvimos presente. Un poco de paciencia, que estamos aquí haciendo ajustes. Estos ajustes se deben precisamente, como te dije anteriormente, la reconexión de forma abrupta, que no pudimos controlar, pues. Ok, ya de aquí hacemos los ajustes, ya están listos los ajustes. Gracias por tu paciencia. Esto es lo que habíamos finalizado en la sesión A. Logramos entonces a intentar lo que es el fenómeno científico. Recuerda que la química estudia son fenómenos, pues. Un caso de los fenómenos es el estudio de la materia. Entonces vamos a entonces a recapitular un poquito. La química es una ciencia experimental que estudia la materia, punto. Esa materia, ¿dónde la vamos a ubicar? Esa materia se ubica a través de fenómenos, eso es muy importante. Nosotros las precisamos a través de los fenómenos. No cualquier tipo de fenómenos, sino los fenómenos químicos, son va a ser el estudio de nosotros. Bueno, aclarado eso, pues seguimos avanzando y ahora vamos a estudiar la división de la química. ¿Cómo está clasificada la química? Mira, la química en un primer acercamiento la vamos a hacer de tipo general. Es la primer acercamiento que vamos a hacer nosotros en este estudio. Vamos a decir algunos componentes que van a ser válidos para cierto tipo de química. En general, porque son las bases fundamentales. Al yo decirte que la química estudia la materia, entonces eso es fundamental, pues. Esa es, digamos, la primera aproximación que tenemos a la química. ¿Existen químicas más especializadas? Claro que sí. La química más especializada tú la ves acá, donde la ponemos en el hecho de que es aplicativa. Ah, ya. Entonces, nuestra primera aproximación va a ser una química general. Vamos a estudiar principios básicos de ella. Ahora, existe otro tipo de clasificación que la hacemos descriptiva. En este caso, descriptiva la dividimos en química inorgánica y química orgánica. Te digo esto, química inorgánica y química orgánica. Si tú la quieres denominar, podemos utilizar para seres que sean la clasificación. Mira, la clasificación aquí principal, para que lo entiendas bien, entre lo que es inorgánica y orgánica, es justamente la absorción del carbono. Hay elementos vivos, todos aquellos elementos, sean vivos, no generalmente, pero básicamente los vivos absorbemos el carbono como naturaleza de vida. Mientras estamos vivos, nosotros estamos absorbiendo el carbono. Y ese carbono de alguna manera se deposita en nuestros huesos. De hecho, eso es lo que se llama la data de los fósiles. Es para determinar la edad de un fósil. Justamente se utiliza ese descubrimiento que es de gran importancia, porque mientras nosotros nos mantengamos en vida, estamos absorbiendo carbono que se queda almacenado en nuestra estructura ósea. ¿Me estás escuchando? Nosotros los seres humanos. Y los seres vivos también, ¿oíste? Cualquier ser vivo. Mientras él se mantiene vivo, está absorbiendo el carbono. Entonces, todos aquellos elementos que tengan que ver con el carbono, con su composición química del carbono, se le denomina química orgánica. Ah, y aquellos que no tengan que ver con la absorción del carbono, porque existen elementos que no tienen nada que ver con la absorción del carbono, son los inorgánicos. Claro que tienes que copiar. Todo lo que aparece en la pantalla debes copiarlo, Rancén. Así que esta división química debes copiarlo. Entonces aquí, esa es la explicación entre la química inorgánica y orgánica. Te explico. Inorgánica son elementos químicos, sustancias que no tienen que ver nada. O sea, que no, en su composición no tienen carbono. Mientras que la orgánica, sí, en su composición interna contienen el carbono. O decirlo de otra manera, ¿cuál es la orgánica? La orgánica son elementos químicos cuya composición interna tienen carbono, mientras que la orgánica son elementos químicos cuya composición interna no tienen carbono.
De esa manera la dividimos en química inorgánica y química orgánica. ¿Qué estamos estudiando nosotros? Nosotros vamos a estudiar química inorgánica. Ya, profe, claro, ese es el estudio de nosotros. Básicamente la química orgánica se da para estudios del petróleo. El petróleo todo tiene que ver bastante con carbono. Hay algunos casos específicos, como estamos en general, sí vamos a ver algunos elementos ahí que tienen que ver con el carbono, pero no es lo esencial, pues, ¿sí me entiendes? Lo esencial en la orgánica es que todos sus elementos tienen carbono. Mientras que aquí no. Aquí por reacciones o circunstancias accidentales produce el carbono. Por lo menos nosotros cuando vamos buscando nuestras baterías de energía, eso ya tú lo has visto en química, ¿no? Nosotros somos seres humanos autótrofos, que tenemos que buscar nuestras baterías de energía en relación con el ambiente. Pero buscando esa energía química, nosotros desprendemos al ambiente, que desprendemos dióxido de carbono. ¿Me estás escuchando? Dióxido de carbono. Ahí está el carbono. Pero como te digo, son elementos, bueno, siempre el carbono va a estar en presencia de un elemento que sea humano. ¿Oíste? Mientras, porque el carbono lo distingue. Entonces hay algunos elementos allí un tanto distintos que estamos estudiando química inorgánica, pero bueno, hacemos algunas reacciones, pero no es lo primordial. Ahora, cuando tú vas a estudiar química orgánica, ahí sí es verdad, todos los elementos que se estudian tienen carbono. No es que tengan que ser en forma accidental o que aparezcan de forma eventual, no, 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 no. Todos tienen carbono. Mientras que la orgánica, no. Su estudio no se centra justamente en que todos los elementos tengan carbono. Que accidentalmente y que de forma eventual produzcan carbono es otra cosa, como el caso de nuestro equilibrio metabólico. ¿Ves? Nosotros no estamos produciendo, pero bueno, producimos carbono de forma accidental y eventual. Pero entonces eso hace que lo estudie la química inorgánica. Entonces no te olvides que la química orgánica, todos los elementos deben ser con carbono. Mientras que aquí no, en la orgánica, esos elementos que producen carbono pueden ser de forma eventual. Muy bien. Entonces, la diferencia entre analítica, la química analítica, tenemos cualitativa y cuantitativa. Mira, la cualitativa son las percepciones que nosotros tenemos. Oye, bien, te recuerda que nosotros aquí, uno de los primeros elementos sustanciales para poder distinguir en ciencia es la observación. Entonces, cuando nosotros utilizamos la observación y tratamos de explicar en términos de teoría con palabras una cosa, lo estamos haciendo de forma cualitativa. Pero cuando de alguna manera queremos ponerle proporciones, queremos ponerle números, porque eso es lo que queremos en ciencia, lo hacemos de forma cuantitativa. O sea que el lenguaje de la ciencia va a ser un lenguaje cuantitativo, expresado en términos de medida. Eso es lo que queremos en ciencia, que el número, que a través de la abstracción del número pueda yo explicar un fenómeno. Si yo digo que el profesor tiene una estatura de 1,65, ya te estás dando cuenta que su estatura es de una persona pequeña, no alta. No es lo mismo que yo dijera el profesor tiene una estatura de 1,95 m. ¡Wow! La estatura del profesor es alta. ¿Me estás entendiendo? El número está haciendo referencia. Las personas entienden a través de la abstracción del número. Recuerda que la abstracción del número es todo ese contenido simbólico, hermenéutico de una cosa expresada justamente en el número. Porque si te dicen que el profesor tiene una estatura de 1,95, ya tú mismo te lo estás imaginando, una persona exageradamente alta. ¡Wow! Sí, altísima. ¿Ves? Todas esas reflexiones se hacen a través de la abstracción del número. En términos cuantitativos es que queremos hablar en ciencia. En esos términos queremos hablar. Porque se nos resulta bastante fácil comprenderlo en ese lenguaje. Entonces ahí hay una descripción cuando hablamos en términos analíticos. Lo puedo hacer en términos de palabras, pero también lo puedo hacer en términos de números. Si lo hago en términos de palabras, ya sabes que es un acercamiento de tipo cualitativo, pero si lo hablo en términos de números, lo es un acercamiento de tipo cualitativo. Y las aplicadas, bueno, eso sí no vamos a hacer, esos son otros estudios más especializados, ya digamos que es para el campo de un estudio de tipo universitario, donde se divide la química industrial, la fisioquímica, la geoquímica, la petroquímica. Esta petroquímica ocupa un lugar muy privilegiado hoy día, ¿no? Porque de ahí es que se saca el petróleo, la gasolina,
el combustible automotor. ¿Me entiendes? Ah, tenemos la bioquímica, la farmoquímica. La bioquímica y la farmoquímica están estrechamente ligadas porque es para la producción de medicamentos, pues. Astrofísica, se están consiguiendo cosas en el espacio que son interesantes y objeto de estudio. Entonces ya este es en el campo de las aplicadas. Como te dije anteriormente, no es el campo de acá de secundaria, porque no vamos a estar en este campo de aplicadas. Lo vamos a tocar de forma tangencial, como digamos de forma referencial. Así que se hace indispensable que copies este cuadro en tu cuaderno. Debes copiarlo, por favor. Sin embargo, te estoy dando unas explicaciones allí, de modo de que no lo estés copiando así, pues que tengo que copiarlo sin ninguna interpretación. No, no, no. La interpretación te la estoy dando poco a poco de lo que estoy copiando. Recuerda que ahí vienen tus notas de autoría. Esas notas de autoría son observaciones que tú vas a colocar de forma interna para diferenciarlo. Por lo menos yo creo que cuando te digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la química analítica de la cualitativa y cuantitativa? Bueno, tú puedes ahí decir, bueno, mira, la química analítica cualitativa es aquella que estudia el fenómeno de forma de palabras. No nos gusta mucho, pero tenemos que expresarlo en forma de palabras. Pero la química analítica de forma cuantitativa, pues estudia el fenómeno en términos de números, en términos de una magnitud que puede ser medida. Y desde esa magnitud comprendo la situación de estudio. ¿Ves? Interesante, muy bien. Vamos a dejar unos breves minutos entonces para que copies tu cuadrito. Bien, vamos a seguir avanzando en otro tema también que se hace importante, un poquito fastidioso, pero bueno, es la teoría. Te digo que este es el método científico, lo vamos a repasar rápidamente. ¿Qué conocemos como método científico? Es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos, pero nuevos conocimientos de tipo cuantitativo. Siempre hay una relación de causa y efecto. Esa relación de causa y efecto está vinculada a justamente la relación que tienen unas variables que son dependientes con respecto a otras que son independientes. Nosotros vamos a explicar el fenómeno a través de esa relación causa y efecto, que por lo general es una relación de tipo cuantitativo. Si yo administro una causa de 0,5, pues tendré un efecto de 1,5, algo así como eso. Sin embargo, existen varias consideraciones.
En un primer momento tenemos un problema, dado ese problema hacemos observación, conjeturamos una hipótesis, hacemos experimentación. Si la experimentación va conforme a la hipótesis, seguimos avanzando hacia la teoría para luego tener una ley. La teoría es una explicación de tipo cualitativa, pero no nos quedamos con la de la explicación de tipo cualitativa, queremos una explicación en términos cuantitativos, por eso que la establecemos a través de una ley. Aquí tenemos un caso en el cual la hipótesis no se cumple, pues volvemos a reformular una nueva hipótesis y seguimos el camino de la experimentación y teoría. Pero todo es verificable. Lo importante de aquí, de este método, es que todo es verificable. Entonces, en química, las cosas que decimos las podemos reproducir en un laboratorio de forma deliberada e intencional. ¿Me estás escuchando? De forma deliberada e intencional. Por eso es que utilizamos el método científico. Es un método que funciona para nuestra ciencia, en particular nuestra ciencia que es química. Bien, ahora un acercamiento. Volvamos nuevamente a la pregunta original. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que estudia de forma experimental. Ese es su método, un método experimental científico, ¿oíste? Cuando vamos a condiciones de laboratorio es en condiciones científicas. Muy bien. Donde nos interesa la transformación de la materia. Entonces ahí tenemos que detenernos y debemos entonces describir qué es materia. En un primer acercamiento te voy a decir, materia es todo aquello que existe en el universo. Es perceptible por los sentidos, aunque a veces no es perceptible por los sentidos. Existe independiente a los sentidos. Está en constante transformación. Son características de forma intuitiva que nos acercamos a la materia. Entonces decimos que la materia puede estar condensada o puede estar dispersa. Condensada es a través de un cuerpo. Si la materia está condensada a través de un cuerpo, entonces ella tiene masa y volumen. Es muy importante esto. Si la materia está condensada en un cuerpo, entonces ella tiene masa y volumen. Por lo tanto, es perceptible a los sentidos. Pero también puede haber una materia de tipo dispersada. ¿Dispersadas en qué? Bueno, la ciencia le llama campos. ¿Ves? Y esos campos contienen energía. La materia se expresa en términos de energía, ya no en términos de masa y volumen, sino en términos de energía. Entonces, por favor, copia estas características que son el primer acercamiento intuitivo a lo que es la materia. Nosotros básicamente en química y en este primer intento de aproximación a química vamos a estudiar en materia condensada. Materia que va a estar tipificada, perceptible en un cuerpo. Esa es nuestra primera serie. Pero sin embargo, te quiero dejar claro de que existe materia que no necesariamente tiene un cuerpo. Se expresa en forma de energía. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que entonces asientes esto.
Bien, entonces ahora fíjate que hemos hecho esto que está acá, pues te requiero recordar que este es un primer acercamiento de forma intuitiva de lo que es la materia. Ahora vamos a acercarnos a la materia con una definición ya más formal y justamente con orientaciones de nuestra separata. Aquí vamos. Vamos a decir que la materia, mira, esta es una definición de nuestra separata. Vamos a decir que la materia es la propiedad general de la materia. Bueno, definición. Esta es una propiedad general de la materia. ¿Cuál es? La materia ocupa volumen. Otra propiedad esencial es que la materia tiene masa, lo que comprobamos cada vez que pesamos distintos objetos con la balanza, con una balanza. Mira, aquí voy a detenerme un poquito, por favor. Cuando yo dice lo que, mira, lo que comprobamos cada vez que pesamos distintos objetos con la balanza. Aquí mi separata se equivocó, pero de forma contundente. Pongamos lo siguiente. Oye, bien. Exactamente, la balanza, nos permite determinar la materia. Exacto, ese es el instrumento. Vamos a hablar que es el instrumento que utilizamos nosotros los químicos para determinar la cantidad de masa. Cantidad de masa. La balanza, instrumento para la masa. Ajá. Para la masa. Ahora, el instrumento para el peso es otra cosa. Ajá, ya recuperamos los controles. Entonces habíamos quedado en lo siguiente, que para medir la masa utilizamos un instrumento que se conoce con el nombre de balanza. Y para medir el peso, aquí es el dinamómetro. Acá, dinamo. Entonces recuerda que es el instrumento. Y son dos cosas totalmente distintas. Yo quiero que veas lo siguiente. Una está asociada a la otra. Claro que sí, que la está asociada. ¿Por qué está asociada una a la otra? En este lugar vamos a escribir, voy a utilizar el plumón. Esto ya es un tema de, ya va. Quiero que utilizar el plumón acá. Listo. Esto es un tema ya de física que lo vas a ver porque el peso, te voy a decir acá, el peso lo vamos a hacer. A veces se denota con la letra W, pero voy a poner aquí peso. Entonces el peso es la masa por la gravedad. Ahí está. Eso, pero una cosa tiene que ver con la otra, claro que sí. Mira, la balanza es el instrumento que yo determino la cantidad de masa que tiene un cuerpo. Eso lo utilizo a través con la balanza. Mientras que el dinamómetro es el instrumento para medir el peso. El peso es una fuerza
que está asociada y vinculada con la masa. Pero son dos cosas totalmente distintas, porque el peso, como te dije anteriormente, es una fuerza, mientras que la masa es una dimensión de la materia. ¿Me estás entendiendo? Son dos cosas totalmente distintas. Claro, que para yo determinar la fuerza, para yo determinar el peso, necesito tener conocimiento de la masa, porque es directamente proporcional al valor de la masa. Entonces, no sé por qué nuestra separata aquí se cometió un ligero error, porque yo para medir, para pesarnos, no utilizamos la balanza, sino utilizamos un dinamómetro. Lo que pasa es que en el lenguaje cotidiano, en nuestro lenguaje normal, ordinario, tú escuchas a la gente, ay, voy a ver cuánto peso tengo, haciendo referencia a su masa corporal, pero son dos cosas totalmente distintas, ¿oíste? Hay que ayudar. Y bueno, fíjate que hasta aquí, hasta nuestra separata, se cometió ese error. De manera que aquí tenemos una distinción y algo que tenemos que tener muy claro como estudiantes de ciencia. Dos cosas totalmente diferentes. Mira, aquí te puse los instrumentos por separado. Para determinar la balanza, para determinar la masa, utilizo la balanza, pero para determinar el peso, utilizo el dinamómetro. Ahora bien, sigamos avanzando. Estamos con la materia, voy a dar un concepto mejor de materia. Mira, yo creo que este es más amplio, con este te puedes guiar. La materia es todo lo que ocupa un espacio, tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir. También se refiere al material o sustancia o producto en que está hecho las cosas. Oye bien, aquí el concepto de materia, el que estamos viendo, en la lámina anterior tú puedes apreciar el concepto de materia que estamos aquí analizando, es el concepto de materia condensada, la que se queda concentrada en un cuerpo. Eso es lo que hacemos referencia a la materia, porque existe materia dispersa en campo, la cual nosotros nos acercamos a esa materia es a través de la energía que irradia. Entonces quiero que tengas esto bien claro, ¿viste? El concepto de materia que nos estamos acercando es justamente el concepto de materia condensada. Bien aclarado eso, mira, fíjate que es muy importante. Ahora empieza la teoría a tener sentido. Seguimos avanzando y ahora mira, aquí volvemos otra vez. Materia viene del latín mater, que significa madre, el origen o fuente de la cual provienen las cosas. Pero ya tú sabes. Entonces vamos a irnos hacia atrás y esperando de que copies todo esto. Vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que asientes todas estas referencias en tanto a la materia. Ya pues.
Bien, entonces ya con esto hemos dejado claro de lo que es la materia, sus instrumentos para medirlo, y seguimos avanzando. Esto es muy importante dejar claro lo que es la materia, porque evidentemente la química estudia la materia en su forma experimental. Pero bueno, así que se hace importante esta clasificación. Vamos a borrar todos estos elementos, estos que están aquí, para seguir avanzando. Recuerda que todo este tema es para estudiar la química y la materia. Ahora estudiemos algunas propiedades físicas de la materia. Fíjate, son características de la materia que pueden observarse y medir sin necesidad de cambiar su estado. Entre estas características se encuentra, lo primero, la masa, que es la cantidad de la materia. Ya tú sabes que la masa es la dimensión con la cual me acerco a la materia. Ponemos una escala de referencia, en este caso puede ser el kilogramo. Más adelante vamos a observar este tipo, que quiero que veas la escala. La escala va a depender de la dimensión de la masa. Si estamos en una etapa meso, o sea, como intermedia, podemos utilizar el kilogramo. Si estamos en una etapa de que sería ya de grandes proporciones, como por ejemplo hablar de la cantidad de masa que contiene un buque, ¡wow! Ya entonces hacemos referencia a otro tipo de unidad, como el caso de la tonelada. Entonces nosotros dividimos en eso que le llamamos macroscópica, ya cuando son escalas muy grandes, mesoscópicas cuando son escalas intermedias, y la escala que realmente vamos a estudiar en química es en la escala microscópica. Entonces allí ya no nos conviene utilizar esas escalas, tenemos que utilizar una escala más apropiada, que más adelante la vamos a observar y le vamos a denominar la unidad técnica de la masa, o lo que es lo mismo la unidad atómica de la masa, así que le decimos la unidad atómica de la masa. Entonces las escalas dependen de las dimensiones de la masa. El volumen, espacio que ocupa por materia, bueno, ahí tenemos el litro, el metro cúbico, una de las unidades que se utiliza para medir el volumen. También tenemos lo que se conoce con el concepto de inercia, es la capacidad que tiene la masa para estar en equilibrio, es decir, una masa cuando está en un estado de reposo, porque equilibrio en física corresponde a dos consideraciones. Una primera consideración es que está en reposo, que no se mueve, y otra consideración es que el objeto se mueve, pero de forma constante. Entonces, en cualquiera de los dos casos que se encuentre la masa, bien puede ser en estado de equilibrio estático, que no se mueve, o en el caso de equilibrio dinámico, que es el caso que se mueve, pero con una velocidad constante. Entre comillas, podemos decir el movimiento que se establece los planetas, que lo hacen de forma constante. Te digo entre comillas porque se asemeja mucho a ese tipo de movimientos. Recuerda que todos estos son conceptos idealizados, conceptos de laboratorio que se cumplen a condiciones ideales. Volvamos. Tenemos el concepto de compresibilidad, que es la capacidad que tiene la masa de reducir su volumen bajo presión. Otra que es elasticidad, propiedad de la materia de volver a un estado original después de ser sometidas a fuerza. Como el caso del agua, ¿no? Usted va a un lago, el agua se mantiene calmada, usted la arroja una piedra al agua y entonces ve pequeñas perturbaciones en su superficie. Al tiempo que termina el efecto de esas perturbaciones, el agua vuelve a su estado normal. Eso se llama la capacidad de elasticidad de la masa. Divisibilidad, propiedad de la materia de ser dividida, eso también es un punto de ebullición, es la temperatura en la cual la materia se convierte de un estado a otro. En el caso del agua, la ebullición del agua es justamente a 100 grados centígrados. De allí pasa de su estado líquido a su estado gaseoso, cambia de estado de agregación. Más adelante vamos a ver los estados de agregación de la masa, que en apariencia todo el mundo cree que son tres, ¿no? Es el sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existen dos más. Eso lo vamos a analizar más adelante. Y también tenemos las propiedades organoléctricas, características de la materia de ser percibida por los 5 sentidos. Vamos a dejar entonces unos breves minutos para que usted copie estas propiedades físicas y con ello finalizamos
nuestro primer acercamiento, nuestra primera clase en su sesión B. Ya estoy viendo en las pantallas que va a ocurrir la desconexión, porque, bueno, ya tenemos como 40 minutos, cerca de los 40 minutos, así que ya va a ocurrir la desconexión. Así que el tiempo que resta, por favor, copie estas características que son las propiedades físicas de la materia y continuamos en la próxima clase, que es para el próximo miércoles. Hasta entonces y cuídense, chicos.